Muy buenas tardes, mis hermanos amados. Gloria a Dios por este nuevo día. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Bendecimos su presencia santa. Bendecimos al Todopoderoso Jehová, Dios Creador, en esta tarde. Qué gozo poder saludarles. Y en obediencia, Espíritu Santo, continuamos. Esta sería la tercera enseñanza para que vayamos comprendiendo más y para que tengamos no solamente el conocimiento para nosotros, sino posteriormente también seamos aptos para enseñar a otros acerca del ministerio de liberación, recordando que Jesucristo, el ministerio de nuestro Maestro, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, es el ministerio de liberación y sanidad en todos los evangelios, que era el corazón de Dios realmente manifestándose hacia su pueblo como lo quiso desde un principio, y que ninguno fue apto para poder establecerlo en esta tierra, sino que se retorció en el camino de la boca del Padre hacia el pueblo, se retorció todo y hubo un alejamiento del pueblo hacia Dios, y vino a convertirse aquella voluntad del Padre en, en reglas, en leyes que vinieron a ser abominables al Padre por cómo la cumplía el pueblo desde el corazón que ellos lo estaban realizando. Ayer mencionábamos, amados, y aprendíamos acerca del ser, ¿verdad? Y hablábamos que el ser es de acuerdo a la perspectiva de Dios, y como Dios mira a cada persona, a cada ser humano, somos espíritu, alma y cuerpo. Y es muy importante que nosotros también lo veamos así para que entendamos la palabra de Dios, para que entendamos a qué se refería Jesucristo en muchos textos bíblicos. Y yo le digo que a partir de ahora, cuando usted vuelva a leer los evangelios, algo, algo más se va a abrir en su entendimiento, inspirado por Espíritu Santo, a partir de este conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos abre puertas de revelación, ¿verdad? Y por el contrario, el pueblo que no tiene conocimiento es llevado cautivo. Entonces, esta tarde vamos a seguir con la enseñanza paso a paso hasta abarcar todo lo que en la palabra nos enseña acerca del ministerio de liberación. Esta tarde iniciamos en el libro de Efesios 1, 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El libro de los Efesios, amados, la carta hacia los Efesios es uno de los libros más espirituales que Pablo escribió. Es decir, el libro de los Efesios está revelando un nivel de entendimiento de todos estos hermanos que estaban en Éfeso muy alto. Tenían ya un nivel de comprensión, por lo tanto Pablo estaba revelando ya cosas superiores, ya alimento más sólido. Y él les está hablando a ellos, a los efesios, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra? Y vamos a empezar acá dejando como base la enseñanza de ayer, lo que significa el ser, y partiendo de ahí, Pablo les está hablando, les está compartiendo una revelación que existen lugares celestiales que no están visibles a los ojos de la carne, sino que solo están abiertos y descubiertos para los espirituales. Y él está hablando de bendiciones espirituales y de lugares celestiales. Bendiciones espirituales y de lugares celestiales.
¿Por qué causa la mayoría de hermanos, de evangélicos, de cristianos, de personas que ha confesado el nombre de Jesucristo, que ya tiene muchos años, ya vino al reino de los cielos, ya confesó Jesucristo, ya incluso se ha bautizado, pero no conoce los lugares celestiales de los cuales la palabra nos habla? Y solo vamos a tomar este texto, pero en más evidencia, y hay más palabra que respalda los lugares celestiales, las dimensiones celestiales. Pero vamos a mencionar uno más, ya que lo tenemos aquí. Efesios 2:6 dice: y juntamente con él, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestro ser, amado hermano, está diseñado para operar en lugares celestiales, en atmósferas celestiales reales, en atmósferas verdaderas espirituales. Como, por ejemplo, Eliseo cuando estaba sitiado, ¿se acuerda? Allá en el libro de Reyes, y el criado estaba asustado viendo con sus ojos de la carne a todo el ejército enemigo que estaba pues buscando a Eliseo para matarlo, porque Eliseo le revelaba al rey la estrategia del enemigo, ¿verdad? Entonces, el criado despierta a Eliseo muy asustado, diciéndole que alrededor de ellos están los enemigos y vienen a matar a Eliseo. Entonces Eliseo le dice: tranquilo, no temas. Y oró a Jehová para que abriera los ojos del criado, porque lo que Eliseo estaba mirando es que eran más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Y los ojos del criado se abrieron. Y dice la palabra que vio ángeles en carros de fuego. Todo ese ejército celestial disponible para el hombre de Dios, que en este caso era Eliseo, ¿verdad? En la carta de los Hebreos nos dice que los ángeles están a disposición del ser humano, pero no de cualquier ser humano, sino de los discípulos, de los hijos del Dios Altísimo, de los que están en el Espíritu, en santidad. Entonces, existe lugares celestiales que están diseñados para que nosotros podamos morar y operar en esa dimensión espiritual. El ser suyo, mi ser, está diseñado para operar en esa dimensión. A veces hemos tenido, por decirlo así, chispazos de esa región celestial, lucecitas de esa dimensión de gloria. Entonces, por ahí surgen los testimonios que vi un ángel, que tuve una experiencia, sentí que me tocó la cabeza en una oración y yo sabía que era un ángel, que yo sentí que era la presencia de Dios. Entonces empieza nuestro ser a ser testigos de esos lugares celestiales, de esas dimensiones celestiales. Y yo quiero compartirle, estamos diseñados, usted y yo hemos sido creados. Y cuando recibimos Espíritu Santo y empezamos el proceso de transformación, es decir, que empiezan a salir demonios de nosotros, demonios de nuestra mente, demonios de nuestro ser, en el proceso de liberación, mientras más va quedando vacía la casa espiritual, que es usted, que soy yo, y recibimos esa unción que se ha impartido primeramente, esa unción, ese poder sobrenatural, empezamos a ser llenos de unción de Espíritu Santo. Esa unción de Espíritu Santo nos va haciendo automáticamente que experimentemos momentos en esos lugares celestiales. Lo contrario, mis amados, es que mientras estamos llenos, hay una expresión que es un sinónimo de completo, es atiburrado, atestado, lleno por completo de demonios. Lo único que se manifiesta en la vida de las personas es muerte. Es lo contrario a la región celestial, que viene siendo las regiones del infierno, que son problemas, que le falta la paz, el odio, el resentimiento, la maldad, tantas cosas que
a veces ni nos imaginamos que existe y que cuando salimos a la calle y empezamos a hablar con las personas, nos quedamos asombrados cuando empezamos a evangelizar por la magnitud de cosas que le acontece a las personas, por la magnitud de posesión demoníaca que puede tener una persona y que incluso puede caminar con todos esos demonios a su alrededor y para ello puede ser visible para las personas. Entonces, el ser humano, el ser a la imagen de Dios, que es espiritual mi cuerpo, está diseñado y el propósito de Dios, el diseño de Dios es que nosotros funcionemos en esas regiones celestiales, en esa dimensión espiritual de bendición, bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Cuando nuestro ser está en esos lugares celestiales, empezamos a mirar la gloria de Dios, empezamos a mirar testimonios reales de la presencia de Dios, manifestación sobrenatural del reino de los cielos. Ahora, el evangelio, los evangelios, el evangelio del reino, era desde el principio. Si usted empieza a leer Mateo y léalo, lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el mensaje inicial de Jesucristo fue arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, él ya habías recibido la unción y ya hablamos sobre eso, qué unción había recibido él, y al movido por esa unción empieza a caminar, dice la palabra, y empieza a predicar el evangelio del reino, que es el mensaje de arrepentimiento y de perdón de pecados. Esa expresión de arrepentimiento nos lleva a una liberación. No solamente, y quiero decir lo siguiente, Jesucristo predicaba a multitud de personas, multitud, pero solamente, como nos decía en la enseñanza pasada el apóstol, solamente los discípulos podían degustar de la revelación que impartía Jesucristo. Porque en cada revelación hay una impartición de unción, pues está abriendo los ojos del entendimiento a aquella persona. Algo que aquella persona desconocía o pues no podía mirar, cuando surge la revelación, ahora también va a ser partícipe de esa nueva unción, de esa revelación. Entonces Jesucristo caminó predicando del arrepentimiento y del perdón sin obligar a nadie, sino que el que estaba dispuesto ya por el Padre, como dice, empezamos leyendo acá en Efesios, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, por eso usted confesó a Jesucristo. Por eso decíamos la clase pasada que cuando Dios lo llamó a usted y me llamó a mí, Él estaba mirando no solamente una persona que iba a estar sentada ahí en una silla durante toda su vida, escuchando y escuchando, llenándose de conocimiento, viviendo religiosamente. No, Dios lo miró como alguien en quien podía confiar su ministerio, su visión, su misión, el propósito del reino de los cielos, convertirnos en obreros de su reino. Entonces, ¿qué es lo que impide que una persona pueda vivir en esta plenitud? ¿Qué es lo que hace que nosotros no vivamos en esa plenitud? ¿Y cómo nosotros podemos alcanzar? Por eso dice ya acá también en Efesios 4, que Jesucristo estableció los ministerios, los 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, ¿qué significa eso de perfeccionar a los santos? En el mundo, amados, y ya le hemos dicho aquí a varias personas, que no diga, bueno, es que nadie es perfecto. No diga esa expresión porque es una expresión meramente del mundo. Nuestro Padre nos llama a la perfección, pero ¿qué significa perfección? Perfección desde la perspectiva del Padre significa que usted va a renunciar a todo aquello que el Padre le desagrada, todo aquello que es reprobado por el Padre. Cuando usted viene para acá y usted se entera que usted no tiene que tener odio en su corazón y que incluso el aborrecer a su hermano es asesinarlo, y usted, como ya tiene este entendimiento, decide perdonar a esa persona y decide
cambiar esos hábitos, de ofensa, esos hábitos de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura. Y empieza usted a dejar todas esas cosas. Usted se está perfeccionando. Ha empezado el proceso de liberación y usted ha renunciado. La mayoría o todos los que estamos acá, desde que venimos al ministerio, lo primero que se nos dijo es, y se nos llevó a una primera liberación de renuncia. Y ya vamos a mirar el efecto poderoso que tiene el que nosotros confesemos. Ahora, acá se nos llevó a un momento de liberación, de renunciar, pero no como una fórmula matemática, sino a lo que Espíritu Santo estaba revelando que era necesario que esa persona en primer punto renunciara. Entonces como estamos aprendiendo, y este es un discipulado, vamos a ir mirando desde dos puntos de vista, desde el que está liberando y el que está siendo liberado. A partir de este momento yo le voy a pedir que abra su entendimiento para que pueda mirar cuál es la función del que está liberando y de la persona que está siendo liberada. Entonces, ¿por qué lleva ese momento de la renuncia? Porque ese es el evangelio del reino. Como leíamos ayer, Jesús dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. No dice a mí Jesús, ¿verdad? Dice a vosotros. Desde la perspectiva de que Él es el que está liberando. Así que el que está liberando está trayendo el reino de los cielos a la persona de la que salieron los demonios. Y está trayendo manifestación a esa persona. Entonces, existe una estrategia satánica, existe una estrategia de demonios, como decíamos ayer, y que consiste en dividir. Se centró tanto Satanás en dividir que se convirtió en algo repetitivo, pero mientras usted no lo sepa, ni yo lo sepa, entonces simplemente venimos a ser víctimas. Tenemos que conocer las operaciones del reino del enemigo para que nosotros no caigamos en esa corriente, para que nosotros no seamos arrastrados por esa trampa de Satanás, por ese obrar de Satanás, y para que nosotros podamos también crecer y ser libres y ayudar a otros, que ese es el objetivo de este discipulado, de esta enseñanza, que usted sea libre y que también usted pueda ayudar a otros a ser libre, que usted salga de las tinieblas y venga al reino de la luz para que también usted atraiga a otros al reino de la luz. Entonces, este día vamos a empezar con el tema de la iniquidad. Vamos a hablar acerca de la iniquidad y vamos a empezar ahí porque en toda la palabra hay muchas reprensiones de parte del Padre respecto de qué cosas tenemos que ser libres, como una exhortación a su pueblo. Pero entre todas esas áreas, las que más sobresalen en toda la palabra y específicamente en los libros de los profetas son la iniquidad, la impiedad, el pecado y la cautividad. Y vamos a empezar desde la más básica, que es la iniquidad, que es el principio de la maldad, para que vayamos conociendo cómo opera el reino espiritual. Escuche lo siguiente, todo esto que vamos a hablar y que estamos hablando no puede comprenderse desde la carne, no puede comprenderse desde una mentalidad carnal. Necesita, necesita entenderlo desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva del espíritu, para que pueda recibirlo. Entonces, esta tarde hablamos sobre la iniquidad. ¿Por qué iniciamos hablando sobre la iniquidad? Porque la palabra, desde el libro de Génesis, y ya vamos a tocar los textos, nos enseña que la iniquidad fue la causa de la división, de la primera división que hubo en el reino espiritual y fue causada por Satanás. Entonces,
¿Por qué tenemos que ser libres de la iniquidad? ¿Por qué tenemos que ser libres de la impiedad y del pecado? Y quiero decir lo siguiente: la iniquidad, la impiedad, el pecado, las regiones de cautividad no son lo mismo. Y en la palabra existen textos que hacen claramente diferencia entre una y otra cosa, y es como revelación para nosotros para empezar a trabajar todas esas áreas. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no seamos libres de estas áreas, en este caso de la iniquidad, vamos a tener repercusiones en la vida natural, en la vida real. Y eso es lo que pasa. Y esa es la magnitud de todo esto que estamos hablando. Que por, por nosotros ignorar todas estas cosas y por no portar la unción para romper toda maldición de iniquidad en nuestras vidas, o no tener la unción de iniquidad, la iglesia está como está, la iglesia está enferma, la iglesia está sin entendimiento, la iglesia está bajo la planta de Satanás muchas veces por ignorar todo esto que la palabra ya nos está revelando. Entonces, ¿por qué tenemos que ser libres de la iniquidad? Porque estorban las bendiciones, no nos dejan entrar a esas dimensiones celestiales, a esas dimensiones de gloria. Se bloquean para cada persona las bendiciones directas del Padre, hacen que el bien se aparte de la persona, produce ceguera y sordera espiritual, y estorba todo lo bueno que viene del Padre, y hace que como consecuencia no se pueda vivir en la plenitud que la Biblia nos está hablando, que la palabra nos está hablando. Entonces, ¿qué es la iniquidad? A mí me da mucha gracia cómo, fíjese, todas estas definiciones están a la mano en cualquier diccionario que usted tome. Y si usted va y busca la palabra iniquidad, está ahí, no está oculta. O sea, Satanás no oculta las cosas, sino que las deja ahí visibles. Y aún así están visibles, muchas veces no vamos y no nos nutrimos de ese conocimiento. Así que como Satanás sabe que el ser humano tiene una rebeldía por herencia, lo deja ahí, lo deja ahí y no lo oculta. Si usted va ahorita a Google y escribe qué es iniquidad, usted va a encontrar la definición de iniquidad en el diccionario de la RAE. Y ahí va a encontrar usted que iniquidad significa injusticia o gran maldad en el modo de obrar, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. Escuche, la iniquidad dice que es la injusticia o gran maldad en el modo de obrar, y que está fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. Estamos hablando acerca de la iniquidad, y empezamos acá porque es el principio, el origen de la división en el cielo. Ya vamos a llegar ahí. ¿Y cómo actúa la iniquidad? La iniquidad es un cordón espiritual en el cual quedan grabados los pecados de los padres y es transmitida a sus generaciones. Así ellos torcerán más con sus propios pecados, y se entregan así a la siguiente generación. Es decir, los pecados que mis abuelos cometieron, y por ignorar la voluntad de Dios, murieron ellos en sus pecados, y genéticamente nos lo transmitieron a nosotros, a los hijos de ellos, y los hijos de ellos a nuestros padres. Le agregaron a esa iniquidad que los abuelos cometieron los propios pecados de ellos, y por ignorancia, cuando nosotros nacemos, también nos heredan esa maldición generacional. La iniquidad es un cordón espiritual que se transfiere a las generaciones, de generaciones y generaciones. Por eso es algo que traemos en nuestro ser genético espiritual, y que nació allá en la primera desobediencia en el jardín, cuando Adán y Eva
deciden obedecer y escuchar la voz de Satanás. La iniquidad es una resistencia abierta, organizada y armada contra una autoridad. Es un levantamiento organizado de asuntos para derrocar toda autoridad legal. Es decir, la iniquidad busca resistir la autoridad que Dios ha establecido. Que escuche, la palabra nos revela en Tesalonicenses 2:7 y condena ahí bien severamente Pablo y nos advierte de un misterio de la iniquidad y que en los últimos días, es decir, ahora, iba a tener mucha fuerza e impacto este misterio de la iniquidad, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a entender cómo está obrando y operando ahorita mismo el misterio de la iniquidad si ni siquiera entendemos qué es la iniquidad? Entonces, la iniquidad, amados, es todo lo que se opone a las leyes o autoridades establecidas por Dios. Y dígame, no se da cuenta usted que ahorita a nivel mundial todo el mundo resiste a las autoridades que Dios establece en sus hijos y en la tierra. Ahora el mundo desecha y condena duramente a los pastores, a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, a los 5 ministerios que Jesucristo constituyó para perfeccionar a los santos. El mundo está rechazándolos, levantándose, y escuche esto, ni siquiera el mundo, sino que los mismos evangélicos. Entonces la iniquidad es todo lo que retuerce todo lo recto de Dios. Ejemplo, Adán y Eva estaban en un estado espiritual perfecto en el jardín. Ellos estaban viviendo en el espíritu unidos al Dios Todopoderoso. Y ellos solo habían recibido una orden: no tocar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la única indicación que estaba. Pero la iniquidad es lo que retuerce todo lo recto de Dios. Entonces viene Satanás y empieza a hablar a Eva llenándole de otro conocimiento. O sea, ya Dios le había dicho algo, pero el misterio de la iniquidad que desde ya estaba en marcha es aquello que retuerce todo lo que está recto, todo lo recto de Dios. Ellos estaban bien, ellos estaban perfectos, ellos estaban en la gloria de Dios, en el jardín de Dios. No necesitaban escuchar la serpiente. Pero Satanás, que viene a dividir, escuche, en ese instante, Eva y Adán, ellos estaban, o el hombre y la mujer, vivían en una perfecta unidad. Ellos eran espíritu, alma y cuerpo. Pero viene Satanás y inyecta otro pensamiento a la mente de la mujer, de la hembra y seguida de la mujer, que todavía no se le había asignado un nombre. Inyecta un pensamiento a la mente de ella diferente al pensamiento que ya ellos tenían, que había venido directamente de Dios. Y en el instante en que ella atiende y se pone de acuerdo con la serpiente, entonces ella come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, haciéndose uno con Satanás, y se cumple la advertencia que Dios le había dado a Adán y que le había dicho: para que no mueras, no vayas a comer de este árbol, para que no mueras. Entonces, en el instante que la mujer come del fruto y le da al hombre también, ellos murieron. Entonces ellos dejaron de ser espíritu, alma y cuerpo, y desde ese momento ellos pasaron a ser al revés: cuerpo, alma y espíritu.
Es decir, se retorció toda aquella primera naturaleza que era la perfecta imagen de Dios. Acuérdense, ayer aprendimos, la imagen perfecta de Dios como Dios mira a sus hijos es espíritu, alma y cuerpo. Pero en el instante que Eva, que la mujer y el hombre atienden a la voz de la serpiente, es decir, a otra voz, a otra perspectiva, a otro conocimiento, a otro enfoque diferente al que Dios le había dado primeramente, cuando ellos atienden y comen de ese fruto, entonces mueren y ahora dejan de ser espíritu, alma y cuerpo y pasan a convertirse en una naturaleza retorcida que no es la imagen de Dios, que no es la que Dios creó, sino que se retorció por causa de la iniquidad, porque esa es la obra de la iniquidad. Este ejemplo, esto que le acabo de contar, esa es la obra pura de la iniquidad. Entonces muere el hombre y la mujer a la perfecta naturaleza que Dios creó, que era espíritu, alma y cuerpo. Entonces ahora es cuerpo, alma y espíritu. A partir de ese instante que salen ellos de ahí del jardín y que no les permite el Padre volver nunca más, no se los permitió, hasta llegada la hora que era Jesucristo. Todos los profetas profetizaron, dice la palabra, hasta Juan el Bautista, sobre la regeneración, la reconciliación, el renacer a la imagen perfecta que Dios creó. Por eso dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. La razón por la que no podían volver a entrar Adán y Eva al jardín es porque ahora su naturaleza era cuerpo, alma, espíritu. Pero viene Jesucristo y ahora Él nos abre una nueva puerta. Por eso Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él nos dice que el que no naciere del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, dándonos a entender que la naturaleza original que el Padre había creado se iba a restituir, se iba a volver a la primera naturaleza. Es decir, Jesucristo vino a traer la reconciliación, es decir, que en el Espíritu de Dios, en Jesucristo, cuando nacemos del agua y del Espíritu, nos convertimos aquella primera imagen del hombre que Dios creó, que era espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir? A partir de ahora, para ustedes y para mí, que no porque una persona es humana está a la imagen y semejanza de Dios. Si esa persona no ha nacido del agua y del espíritu, esa persona sigue siendo cuerpo, alma, espíritu. Yo espero que usted me esté comprendiendo esta palabra. Toda persona que no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador y toda persona que no se ha sujetado, que no ha sido libre, que no ha nacido del agua y del Espíritu, no lo digo yo, lo dice la palabra en el libro de San Juan capítulo 3. Todo el que nace del Espíritu puede entrar al reino de los cielos. Entonces, toda persona que no ha confesado a Jesucristo y toda persona que ya confesó a Jesucristo, pero que no ha nacido de nuevo, que no ha nacido del Espíritu, sigue siendo cuerpo, alma y espíritu. Un orden que no era el original, que no era el diseño, y ahora usted dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, alma y espíritu? La iniquidad vino a retorcer lo que estaba perfecto. Y cuando dice la palabra que el hombre y la mujer murieron, por eso les dice el Padre en el libro de Génesis capítulo 2, de todo árbol del huerto pueden comer, excepto del árbol del conocimiento del bien
y del mal, porque el día que comieran de él, ciertamente morirán. Esa era la indicación, ese era el pensamiento de Dios, ese era el único mandato de Dios en ese lugar, en ese tiempo, a el hombre y la mujer. Cuando aparece, cuando aparece la serpiente, antes que aparezca la serpiente, ellos eran uno con Dios. Ellos no conocían el temor. Ellos no conocían el pecado. Ellos no conocían la carencia. Ellos no conocían el dolor. Ellos no conocían enfermedad. Ellos eran uno con el Padre, fluían en los dones. Ellos estaban revestidos del Espíritu. Así que Adán no tuvo problema alguno en ponerle nombre a todos los animales, a todos los animales. Adán fluyó poniéndole sabiamente el nombre a todos los animalitos. Y dice la palabra que ni siquiera se habían dado cuenta porque, escuche, los ojos del espíritu estaban abiertos, así que él miraba espiritualmente todo. Él miraba desde el espíritu todo, él era el uno con el Padre. Él se sentía seguro con el Padre. Así que su apariencia carnal a él no le importaba. Él hasta ese momento, el hombre y la mujer no se habían dado cuenta de su desnudez. Fue sino hasta que desobedecieron, hasta que comieron del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, hasta que ellos conocieron su naturaleza desnuda, desnuda. Hasta ese momento ellos eran espíritu. Dice la palabra que inmediatamente cuando comieron el fruto que no debían comer, que era el fruto del conocimiento, un conocimiento que no era apto para ellos, que no iba a ser, no estaba disponible para ellos, oyendo, oyendo a Satanás, fue entonces que ellos mueren al espíritu y ahora ellos son cuerpo, alma, espíritu. Ahora ellos se dan cuenta. Ahora ellos miran que ellos están desnudos. Por eso allá en la primera carta de Samuel, cuando Samuel está ungiendo o está buscando a David para ungirlo, y le dice Jehová, no, este no es, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, la carne. Jehová no mira como mira la carne. Jehová no mira como mira el hombre humano, sino que Jehová mira el corazón, el espíritu del hombre. Por eso dice ya también Pablo en las cartas que seamos revestidos de esta habitación espiritual, que seamos revestidos de nuestra habitación espiritual, dándonos a entender la primera naturaleza de Adán, que era espíritu. Pero condena duramente a los que están en la carne y dice, pero las obras de la carne son para muerte. Es decir, el que está en la naturaleza retorcida por la iniquidad, ese es carne y él no puede entender las cosas que son del espíritu. La carne no puede entrar a las dimensiones celestiales. La carne no puede mirar las dimensiones celestiales. La carne no puede entender el reino de los cielos. Y el que no ha nacido del espíritu no puede entrar. Eso no lo digo yo, sino el dueño del reino, el rey, el dueño de los cielos. Él ha dicho, el que no nace del espíritu no puede entrar. Entonces dice Nicodemo, bueno, pero ¿cómo es posible esto? Que el hombre vuelva a entrar al vientre de su madre. Y Jesús no le dio más la revelación, porque le dice, y vamos a leer esta palabra, le dice Jesús, eso está en el libro de San Juan, capítulo 3, el libro de San Juan, capítulo 3, y le dice a partir del versículo 5, el 3 y luego nos saltamos al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando acá primero de ver. En el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. No, allá decía no puede ver, acá dice no puede entrar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu
es. Entonces, para que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos, necesitamos nacer de nuevo. Pero en esta enseñanza, este día, a partir de este momento, usted nunca va a mirar igual a todas las personas. Hay un dicho en el mundo y eso es del mundo. Usted me puede buscar todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no existe esa frase en la Biblia. Por lo tanto, yo la desecho también. Y el mundo dice que todos somos iguales. Y usted puede buscar desde Génesis hasta Apocalipsis y usted no lo va a encontrar. Lo que usted sí va a encontrar es que Dios no hace acepción de personas, que significa otra cosa. Pero en la palabra usted no va a encontrar que todos somos iguales. Y ahora usted está aprendiendo lo siguiente. Cualquiera que no ha nacido del agua y del espíritu no camina en la naturaleza. La única forma y naturaleza permitida para entrar al reino de Dios, que es espíritu, alma y cuerpo. Sino que todos ellos caminan en la naturaleza retorcida, fruto de la desobediencia y fruto de haber dejado entrar la iniquidad al corazón, que es cuerpo, alma y espíritu. Y ahora usted va a ver una naturaleza carnal donde la carne no entiende ni comprenderá jamás las cosas que son del reino. Por eso, en esa naturaleza, Adán no podía entrar de nuevo. Ahora usted sabe y ahora usted ha recibido la revelación de por qué Adán no pudo volver a entrar al jardín del Edén. No es porque Dios no lo perdonara, es porque él había muerto. Porque ahora él tenía una naturaleza retorcida, que era cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, no podía entrar. Por eso ya en el libro de Éxodo capítulo 19 le dice Moisés a los sacerdotes, y los sacerdotes de Jehová que se santifiquen para que él no haga estragos en ellos. ¿Por qué? Porque ninguno que tiene abominación o iniquidad puede entrar al reino de los cielos. No puede entrar, no puede permanecer. Entonces dicen ahí mismo San Juan 3, 12, 11 y 12, le dice Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Estamos llamados a conocer las cosas celestiales, a no enfocarnos en las cosas terrenales, pero el hombre con naturaleza retorcida, cuerpo, alma, espíritu, solo mira las cosas terrenales y no puede mirar, aunque quiera, las cosas que son celestiales. Acá está Jesús reprendiendo a Nicodemo, porque Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Acaso va a entrar el hombre otra vez en el vientre de la madre? En su mente carnal no podía concebir las cosas del espíritu. Y hoy día estamos rodeados de un montón de personas que no logran captar la naturaleza celestial, no logran entender el reino de los cielos y le quitan el valor a todas las cosas celestiales y las desprecian, dándole valor a todas las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque está en la carne, porque está en una naturaleza retorcida. Entonces, escuche, ¿cuál es ese misterio de la iniquidad que condena duramente Pablo y que nos advierte al remanente de Israel que iba a haber señales y prodigios en medio de ese misterio de la iniquidad? Ese misterio de la iniquidad es todo lo que se opone a lo que Dios habla y a las autoridades que Dios ha establecido, a los ministerios que Dios ha establecido, a las formas que Dios ha establecido. Así que se limita la carne
Escucha, así como Nicodemo, era un sacerdote, Nicodemo, dice en el versículo, el capítulo 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, dice, entre los judíos, es decir, era un hombre con conocimiento de Dios, era un hombre que estaba pues muy preparado respecto a las enseñanzas, a la Biblia, a la Torá, pero él no había nacido del Espíritu. Y asimismo, ahora, todo el que está predicando, pero no ha nacido del agua y del Espíritu, puede hablar acerca de cualquier tema, pero no va a hablar del ministerio de Jesucristo, no va a hablar del ministerio de liberación y de sanidad, no va a hablar del ministerio de unción con el que Jesucristo caminó y que nos enseñó a todos y que nos impartió la unción y que nos dio la autoridad para que nosotros vayamos por el mundo liberando a los endemoniados, sanando a los enfermos. Ese ministerio de liberación de Jesucristo, el que nos enseña en su palabra, no lo está predicando todo el mundo porque no ha nacido del Espíritu, porque no tiene la unción. Pero el que ha nacido del Espíritu está caminando en una atmósfera, en un poder sobrenatural. Y ese que está en el Espíritu, si va en la calle, está escuchando al Espíritu. Ese que está caminando en el Espíritu no puede ver un enfermo y pasar de largo. Tiene que pararse, detenerse y orar y sanar a ese enfermo. La iniquidad. Estamos hablando sobre la iniquidad, sobre lo que vino a retorcer y desde dónde. Ahora, esa es una obra de la iniquidad que se desató en el jardín y que a partir de ese momento, toda persona que nació en esa generación de Adán y Eva, a partir de ahí y ahí toda la humanidad, lleva en su ADN, lleva en su genética espiritual esa contaminación de pecado, esa contaminación de retorcido. Por eso, allá en la carta de los Romanos, Pablo les está enseñando a ellos que primero es la naturaleza carnal. Vamos a verlo. Romanos capítulo 15. Una es la naturaleza carnal y otra es la naturaleza espiritual. Y él dice, primero es el carnal, el hombre carnal, y luego está en Primera de Corintios 15, 40, desde el 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Acá Pablo está hablando al espíritu. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Escuche, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales, dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Después de que hemos oído esto sobre esta revelación del ser, ahora usted va a entender mejor este texto bíblico. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria del celestial y otra es la gloria del terrenal. Una es la gloria del sol y otra es la de las estrellas, de la luna, pero pues una estrella es diferente de gloria con otra, dice. Así también en el versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ese postrer Adán es Jesucristo, Él es espíritu vivificante. Entonces, somos llamados, amados hermanos míos, por obligación para crecer en el reino, para que la palabra no se vuelva ineficaz, para que usted siendo cristiano no viva como que si estuviera en el mundo con toda con el pie de Satanás encima, sino viviendo en la gloria del celestial, viviendo como un ser celestial y aprovechando toda la gloria que ese ser conlleva como herencia de Dios, siendo libre. Ahora, ¿cómo vamos a ser libre de algo? Vuelvo a repetir, si no lo sabemos.
Entonces, esta iniquidad que vemos que nació y que se traspasó a los hombres allá en el jardín, no nació ahí, sino que esa iniquidad nació mucho antes y nació a través de las contrataciones de Satanás. Nos vamos para el libro de Ezequiel. Nos vamos para el libro de Ezequiel, versículo 28, a partir del versículo 12 en adelante. Dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Escuche, estamos en la presencia de un Dios todopoderoso que demanda perfección y santidad. Si usted está diciendo, bueno, es que el ser humano no es perfecto, eso no nace del Espíritu de Dios. Y viene siendo lo mismo como que si una persona, bueno, un católico le diga a usted, ay, gloria a Dios, alabamos al mismo Dios. No, mi Dios no consiente idolatría. Mi Dios no consiente imágenes. Mi Dios no consiente todo eso. Si tu Dios te lo permite, no puede ser mi mismo Dios. El Dios que yo le alabo, el Dios de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, mi Dios, Él no consiente con la idolatría. Él no comparte la gloria, ni la honra, ni la veneración con nadie más. Entonces, es lo mismo. Si alguien está en el pensamiento que un hombre humano no puede ser perfecto, no está hablando desde el Espíritu de Dios. No lo está hablando. Caminamos todos perfeccionándonos, queriendo ser libres y alcanzar la plenitud de Jesucristo. Pero no debemos decir que la persona no es perfecta, porque estamos delante de la presencia del Dios Todopoderoso y Él es un Dios que demanda perfección y santidad. Y dice acá que Satanás, escuche, tú eras el sello de la perfección. Oiga cómo era Satanás, Luzbel ahí, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, él era perfecto, lleno de sabiduría y hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe. Mire cómo Dios había vestido a Satanás, de esmeralda, de oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Se acuerda lo que hablamos que es iniquidad? Que en el diccionario usted puede entrar y usted busca ahí qué significa iniquidad y es injusticia o gran maldad. Entonces, el primero en el que se halló maldad, dice acá en el versículo 15, fue en Satanás. Dice que él era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Él fue el primero que fue lleno de iniquidad, es decir, de maldad. Porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, dice ahí. Se enalteció tu corazón, dice, oiga lo que pasó con él, siendo él perfecto y hermoso. ¿Cómo es que nació la iniquidad? ¿Cuál es el origen de esa maldad? ¿Cómo es que se formuló? Dice que se enalteció su corazón a causa de la hermosura. Te corrompiste, dice, tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé por tierra delante de reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación profanaste tu santuario. Aquí, amados hermanos, está hablando de Luzbel y de aquel primer momento en el cual aparece por primera vez la iniquidad, que es la maldad en el corazón de Satanás. Y escuche qué fue lo que hizo que naciera esa iniquidad, esa maldad, la perfección con la que Dios lo había creado.
la hermosura con la que lo había vestido, la sabiduría con la que lo había llenado. O sea, Dios no es mezquino. Dios le dio todo lo que para Dios era valioso. Dios le dio a Satanás todo, a Luzbel. Él lo vistió, lo formó, lo llenó. Él no es egoísta. No es un Dios que va a retener las cosas para él. Entonces viene él y le da hermosura, belleza y perfección. Y lo viste como un hijo de él, como digno de un hijo de Dios. Y dice la palabra acá en Ezequiel 28 que esa fue la causa por la que entró la iniquidad. Al él verse tan hermoso, se enalteció, dice, su corazón. Mire, nosotros le decimos a muchas personas, y yo les se lo repito mucho a mis niños, que no permita que las bendiciones de Dios se conviertan en maldiciones para ellos. Porque mientras no tenemos las bendiciones, estamos ahí orando, clamando, pero cuando una bendición se recibe y no se tiene temor, temblor, se desconoce toda esta palabra, entonces nos descuidamos y puede enaltecerse nuestro corazón y eso hace que aquello que fue una bendición que recibimos termine convirtiéndose en una maldición. Y eso le pasó a Satanás. Eso fue él fue el primer ser en el que la bendición que Dios le había dado se convirtió en una maldición. Y de ahí para acá, a partir de ahí para acá, Satanás fue expulsado al Edén, fue expulsado a la tierra, ¿verdad? Y ya él lleno de maldad, ya él enaltecido, ya él retorcido, ya él corrompido su sabiduría. Sabiduría es conocimiento. Es decir, ya lo que él pensaba ya estaba corrompido. Él fue el primer ser en el cual surgió un pensamiento que se opuso y se rebeló al conocimiento que nacía de Dios. Y ese es el origen y el principio de la iniquidad. Y ya Satanás lleno de iniquidad pasa allá al jardín del Edén y se desarrolla lo que acabamos de hablar, como él le habló a Eva de otro conocimiento diferente al que Dios le había dado a ellos y ella corrompió también su sabiduría. Y quiero decir lo siguiente, por eso dice acá, a causa de la multitud de tus contrataciones. Mire, contratación significa ponerse de acuerdo. Una contratación es que se puso de acuerdo, llegar a un acuerdo. Escuche la magnitud de esto. Dice ahí, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué es una contratación? Es ponerse de acuerdo. El ejemplo que más me va a entender es el siguiente. Cuando alguien está buscando empleo, lo llaman a una entrevista y el entrevistador desde el principio ya tiene la cantidad del salario que está asignado para ese puesto. Y empieza la entrevista, pero para contratar a esa persona tiene que cumplir con ciertos requisitos para satisfacer lo que la empresa necesita, ¿verdad? Si necesita un administrador de empresa, esta persona contra el que está entrevistando, pues va a empezar a ver qué tanto conocimiento, a ver si en verdad esta persona es un administrador de empresa, a ver si tiene los conocimientos, a ver si tiene las cualidades, a ver si tiene la soltura, a ver si tiene la presentación y una serie de cosas para cumplir el puesto que él necesita llenar. Y al final le dice, bueno, ¿cuánto desea usted? Desde el momento que la persona fue a buscar un empleo y se sujetó y se sometió a una entrevista, está poniéndose de acuerdo. Desde ese momento que llegó, caminó, se sentó y empieza a escuchar, parte de esa persona ya está de acuerdo con ese trabajo, por eso está ahí buscándolo. Cuando el entrevistador le dice, ¿cuánto quiere ganar usted? Ah, mire, yo quiero ganar $800. Ah, no, pero solo podemos pagarle $500. Desde el momento que la persona dice, sí, estoy de acuerdo, ahí se realiza un contrato. Entonces, escuche por qué estoy mencionando esto. Contratación significa llegar a un acuerdo. Entonces, cuando Eva recibe el mensaje de Satanás o la idea de Satanás de que no va a morir, puedes comer ese fruto.
Ella se pone de acuerdo con Satanás. La iniquidad entra a partir de ponerse de acuerdo con toda forma de pensamiento que no es de Dios. Cualquier forma de pensamiento que no es la bíblica, que no nace del corazón de Dios, usted ya se puso de acuerdo con Satanás. Usted ya se puso de acuerdo con un pensamiento. Eso es una contratación. Ahora, no solamente vemos que Satanás hizo ese tipo de contratación. En el libro de San Juan 6:29 dice Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Una obra, igual estamos hablando de un área laboral, una obra, para hacer una obra hay que llegar a un acuerdo. En Lucas 2:49 dice Jesús cuando lo haya su mamá que se había perdido, es necesario que en los negocios de mi padre esté. Negocios, obra, contratación, viene a ser lo mismo, ponerse de acuerdo. Entonces, desde el momento que Eva y Adán se ponen de acuerdo y comen de ese árbol, se pusieron en desacuerdo con Dios y se pusieron de acuerdo con Satanás, pero la enseñanza es que ese desacuerdo con Dios y ponerse de acuerdo con un nuevo pensamiento, eso, amados, es iniquidad. Todo lo que se oponga a lo dicho por Dios, eso es iniquidad. Y la persona el ser de la que nació primero la iniquidad fue Satanás. Y luego Satanás hizo que el hombre se llenara de iniquidad en el jardín y a partir de ahí, a partir de ese momento, todo ser humano nace con una naturaleza retorcida. Por eso usted habrá escuchado el pecado original, el pecado original. Pues sí, nacemos con una herencia de una maldición de iniquidad que Adán lo pasó a su hijo Set, a su hijo Caín, y luego ellos a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos, y hasta nosotros, hasta el día de hoy, mientras una persona no nace del Espíritu, y eso es lo que quiero que usted aprenda en esta tarde, que mientras una persona no nace del Espíritu, esa persona sigue en una naturaleza retorcida. Lo conozca o lo ignore, la persona nace y crece con una naturaleza retorcida que no era la imagen de Dios, que no era espiritual mi cuerpo, sino que era cuerpo, alma y espíritu. Y nace en las obras de la carne, crece en las obras de la carne, se desarrolla en las obras de la carne y va aumentando un poco más a su maldad y a su iniquidad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias después de haber sentado todo esto? Como usted se fija, es un tema bastante amplio. Ahorita solo estamos dando la introducción de lo que es la iniquidad. No vamos a hablar a profundidad sobre ese tema porque está conociéndolo usted está introduciéndose a ese pensamiento y no se le puede dar todo de una vez, sino que estamos hablando de los fundamentos básicos, es decir, los rudimentos de este tema de iniquidad, para que usted vaya ya pensando, escudriñándose, analizándose, examinándose y clamando a Dios para su liberación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la iniquidad? Jeremías 5:29, nos vamos. Jeremías 5:29. ¿Por qué tenemos que ser libres de todas esas cosas? El ministerio de Jesús vino a liberar de todas estas áreas a todo el remanente para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Jeremías 5, vamos a leer desde el 22, desde el 21. Está hablando Jeremías palabras que Dios había puesto en su corazón y dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Oigan, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará.
Se levantará tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus olas, mas no las pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Le está hablando a su pueblo. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Oiga lo que dice el 25: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, que acechaban como quien pone lazo, pusieron trampa para cazar hombres. Está hablando, haciendo diferencia en el versículo 25 y 26 de la iniquidad, del pecado y de la impiedad. Y está diciendo que la iniquidad ha estorbado, ¿qué cosa? La lluvia temprana y la tardía en su tiempo, y que Dios guarde los tiempos establecidos de la siega. Está diciendo que las iniquidades estorban las bendiciones de Dios. ¿Por qué tenemos que ser libres? Porque la iniquidad, amado, no deja alcanzar, sino que se vuelve un estorbo. Isaías 59. Isaías 59. Empezamos a ver por qué ya estamos acá en el reino de los cielos y seguimos como que si no estuviéramos, solo vemos las promesas, pero no se aplican, no funcionan en nuestra vida porque no ha sido libre de iniquidad. Entonces dice Isaías 59, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Oiga lo que hace la iniquidad. Causa división. ¿Se acuerda que ayer hablábamos y Jesús decía que todo reino dividido contra sí no prevalece y no prospera? Todo reino dividido no prospera. Ahora estamos viendo qué es lo que hace que ese reino, es decir, el ser de nosotros, esté dividido. ¿Cómo es que se causa esa división? ¿Qué es lo que divide mi ser? ¿Qué es lo que me hace estar dividida? ¿Qué es lo que hace que yo no pueda prevalecer y prosperar como dice la palabra? Porque se va a cumplir cada palabra que Jesucristo dijo. Y él dijo que todo reino dividido no puede prevalecer ni prosperar. Ahora nos está revelando la palabra qué es lo que divide ese reino, qué es lo que divide ese ser. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que causa la división? La iniquidad. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La iniquidad no solo divide, sino que también hace que el rostro de Dios se aparte. Así que estamos orando y no somos escuchados. ¿Por qué? Porque hay iniquidad dentro de nosotros. Y no sabemos que tenemos iniquidad porque no nos hemos sujetado ni sometido a Dios, porque no hemos venido al arrepentimiento, que es la liberación. ¿Y cómo vamos a ser libres de algo que no sabemos? Que tenemos que ser libres, ¿verdad? Entonces dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentiras, hablan maldad vuestra lengua. Y luego dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Vamos al versículo 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos, sus obras son de iniquidad. Es decir, la pobreza es una consecuencia de la iniquidad.
Y voy a hacer una breve para usted, por favor, lea todo el versículo, todo el capítulo 59 para que vea la consecuencia detallada, todo lo que causa las iniquidades en la vida de una persona. Pero yo hice una lista de acuerdo a lo que leí en el libro, en todo el capítulo de Isaías 59. Y dice que causa división. La iniquidad hace que el rostro de Jehová se esconda. Él aparta el rostro para no oír. No tienen paz los que tienen iniquidad. No se les hace justicia a los que tienen iniquidad. Viven en tinieblas, en cegueras espirituales y en sordera espiritual. Todo esto, amados, es parte de lo que causa la iniquidad en una persona. En Ezequiel 18:30 dice que la iniquidad causa ruina en una persona. Y en Isaías 3, Isaías 1 del 3 al 18, dice que la iniquidad fue la causa de castigo, de enfermedad y de asolamiento. Isaías 1 del 3 al 18 habla que la iniquidad causa castigo, enfermedad y asolamiento. Y yo quiero decir esto porque me voy a quedar hasta aquí para no dar mucho conocimiento, sino que usted pueda comprender lo que vamos hablando. Es lo siguiente: Dios no puede ser manipulado. Dios no es manipulable. Es decir, que Dios no va a cambiar. Si Dios no permitió volver a entrar al jardín a Adán y a Eva, tampoco a usted y a mí nos va a dejar entrar al reino de los cielos si nosotros no nacemos del agua y del espíritu. No es manipulable Dios. Así que la única forma para que nosotros entremos al reino de los cielos es siendo libres, perfeccionándonos. Por eso dice, y ahora va cobrando valor e importancia lo que dijo Jesús, que para perfeccionar a los santos constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y si no está el ministerio, los 5 ministerios que Jesucristo ha establecido para perfeccionar a los santos, no estamos nosotros levantándonos en contra de un ministerio, en contra de una doctrina, de una obra, sino otra vez levantándonos en contra de algo que ya Él dejó establecido como un mandato. Como cuando Él le dijo a Adán, de todos los frutos pueden comer excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo mismo, Jesucristo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Es necesario entender que hemos venido a un reino de poder y que Dios no es manipulable. Y que si usted no se sujeta y se somete a lo establecido en la palabra, usted ni yo vamos a entrar al reino de los cielos. Nicodemo, siendo él principal de los judíos, se quedó sin nacer del agua y del espíritu. Porque ahí no dice la palabra que en ese instante él le pidió a Jesucristo, se arrodilló y le suplicó a Jesucristo, bautízame, quiero nacer del agua y del espíritu. El corazón de Nicodemo estaba enaltecido porque él se sentía que él era un principal de los judíos. ¿Y quién era Jesucristo? Alguien rechazado por todos los demás fariseos. Por lo tanto, Jesús le termina diciendo a Nicodemo, bueno, si no recibes las cosas terrenales, menos vas a entenderme las cosas que son celestiales. Por lo tanto, Nicodemo se quedó solo con aquel conocimiento, pero si usted y yo, después de entender esto, hubiésemos estado delante de Jesucristo, nos habíamos postrado a los pies de Jesús suplicándole querer nacer del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, así como en ese entonces, Jehová les da un mandato a Adán y Eva, hoy Jesucristo ha dejado un mandamiento también. Los 5 ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora en este día,
Nos vamos a quedar hasta acá, entendiendo lo que dijimos, recapitulando brevemente. Aprendimos cómo la naturaleza del ser está retorcida en la humanidad y que no todos somos iguales. El que ha nacido del agua y del espíritu vuelve a nacer en la naturaleza original de Dios, que es espíritu, alma y cuerpo. Pero todo aquel que no ha nacido del espíritu sigue en su naturaleza retorcida, fruto de la iniquidad, donde el hombre es cuerpo, alma, espíritu. Hemos aprendido cómo se originó la iniquidad, quién fue el primero que concibió la maldad, dónde la concibió y en qué consiste. Se enalteció su corazón, ¿verdad? Hizo que la bendición que Dios le había dado se convirtiera en maldición. Y él corrompió al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, y a partir de ahí todos nacemos con una genética retorcida que lleva en su ADN la iniquidad. Y no se va a quitar solo porque yo no estoy de acuerdo con este pensamiento de Jesucristo. No se va a quitar a mi manera, sino que se va a quitar la iniquidad cuando yo me sujete a la voluntad establecida por Jesucristo. Y él lo dice a Nicodemos en el libro de Juan capítulo 3, solamente el que naciere del agua y del espíritu puede entrar al reino de los cielos, es decir, a su naturaleza original, espíritu, alma y cuerpo. Hoy, para finalizar, hablamos el principio de las consecuencias de la iniquidad, que es la división. Jesucristo decía que todo reino dividido contra sí mismo no prospera, y hemos visto cómo la iniquidad es la que causa división en nosotros, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta acá porque el tema es muy extenso y mañana, si Dios nos lo permite, vamos a continuar. En el nombre de Jesús. Si tiene alguna pregunta, hágamela saber. Con gusto vamos a responder en el nombre de Jesús.